Desde el gobierno nacional y hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas se están intentando instalar esto de el riesgo KUKA. Esto de que en realidad lo que pasa con los mercados, lo que pasa con la economía, lo que pasa con la confianza de la gente tiene más que ver con un miedo o la posibilidad de que la oposición vuelva a gobernar y eso genera una desestabilización del poder ejecutivo que no tiene nada que ver con las acciones de ni el presidente, ni los escándalos de corrupción, ni lo que está pasando con los discapacitados, ni lo que está pasando con los jubilados. No, ni con ni los ATN o los fondos a los gobernadores. No. Parece que acá el único problema es el miedo de que venga la oposición y es culpa de cualquiera, menos del presidente, de su hermana y de su entorno. Y nosotros, primero, obviamente no estamos de acuerdo con esto, pero nos gustaría hacer un paralelismo, un pequeño juego entre este riesgo KUKA, riesgo país, y nosotros llamamos riesgo confianza, porque en ambos casos se vinculan estos dos conceptos. No hay ningún fantasma, lo único que importa es la capacidad de cumplir con las promesas, en ambos casos. Es lo mismo un bonista que un votante en este caso. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Cuando llega al poder un presidente, un nuevo gobierno, obviamente viene a ganar las elecciones y de manera más literal que metafórica, el pueblo le ha dado un voto de confianza que le permite tomar un montón de medidas. Muchas veces son medidas, más especialmente con la campaña que hizo, medidas que no iban a ser populares en el sentido de que iba a tener gente que iba a ser afectada de manera negativa y de manera directa al principio. Por eso en el año 2024 pudo el gobierno nacional tomar un montón de medidas sin que nadie dijera nada, y a tal punto que se empezó a cuestionar en algún punto si efectivamente la gente era indolente o si no se había perdido el sentido colectivo. Evidentemente no está pasando eso ni en nuestro país ni en nuestra provincia, muchísimo menos. Y con el riesgo país, como mencionamos levemente, pasa lo mismo. Lo único que le importa al bonista es la capacidad de pago que tiene el gobierno, la Argentina en este caso, que de la mano del gobierno del Poder Ejecutivo, del gobierno de Milei. Insisto, es lo único que les importa. Cuando Caputo sale a decir vamos a vender hasta el último dólar para mantener la brecha o mantener el precio, el bonista, ¿ustedes qué piensan? ¿Se siente más tranquilo o se siente más inquieto? Porque esos dólares que está por vender son los dólares con los que supuestamente hay que confiar de que va a pagar. Y les pasa mucho esto de tener las dos caras, ¿no es cierto? Por un lado, a la gente le dicen que quédese tranquilos porque estamos dispuestos a vender hasta el último dólar, y después se dan vuelta, miran para afuera y le dicen al bonista, no se preocupen que no vamos a vender dólares porque vamos a poder pagar sin ningún inconveniente. Y esto va minando constantemente la confianza que tienen los bonistas y la gente en el Ejecutivo Nacional. Y hay algo que está en los manuales, que yo una idea que a mí nunca me cerró y que en este momento un poquito voy a atacar, que es el concepto de capital político. Porque parece que fue un concepto monetarista sobre algo que tiene que ver con la confianza que tiene la gente sobre el gobierno y sobre la capacidad de poder cumplir con las promesas. Si fuera algo más monetario, uno podría hacer dos acciones buenas y una mala. Total, juntado el capital político suficiente como para poder realizarlo y que la gente se quede tranquila. Y acá es una cuestión, como vengo diciendo en todo este editorial, de confianza. La gente piensa que va a cumplir con su palabra, la gente piensa que los sentimientos, las emociones, las intenciones del presidente están en sincronía, están en concordancia con los deseos del pueblo, con lo que es lo mejor para el país. Entonces el presidente puede hacer prácticamente lo que quiera, hasta que se rompa la confianza. ¿Los bonos van a crecer? Sí, mientras la gente piensa, el bonista piensa que hay capacidad de pago, entonces suben y suben, entonces con cada acción que reafirma la capacidad de pago hay más confianza, hasta que sale el ministro a decir que en realidad van a vender todo lo que haga falta para mantener una estabilización que pareciera ser un poco enclenque y que requeriría que hicieran otro tipo de acciones, pero no las van a hacer por el riesgo político. Los que confunden política con economía, con el rumbo del país, no son ni los bonistas ni es el pueblo, son los representantes que tenemos en el Poder Ejecutivo Nacional. Y les quiero recordar algo que me parece que es un buen síntoma, el teorema de Bernet, que los que me conocen saben que yo lo repito mucho, que dice, quiero decirlo más o menos literal porque siempre lo digo mal, es tan estúpido ser opositor en los primeros 2 años de gobierno, de un gobierno cualquiera, como ser oficialista en los últimos 2.
Y la pregunta que uno se tiene que hacer, el político, la pregunta más esencial que tiene que hacer es, bueno, los primeros 2 se sabe cuándo son, pero ¿cuándo son los últimos 2? ¿Es ahora o después de la reelección? Y evidentemente hay un gobernador, hay un presidente y hay un intendente que tienen el boleto picado. Porque cuando uno ve las acciones de los actores políticos, que son los que se mueven con esa cintura que pasan de uno a otro, evidentemente ya han sentenciado que estamos en los 2 últimos años de gobierno provincial, nacional y municipal. La confianza no se mide en los mercados, no se puede comprar, no se puede falsear. Son acciones, responden a las acciones. Y es todos los días. Y el pueblo cotiza esa confianza todos los días. Es muy fácil perderla, es muy difícil ganarla.